Dios te bendiga. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz en un episodio nuevo de Tecito. En esta ocasión estoy trabajando el tema sigue trillando, sigue trillando. Y esta palabra, trillando, esta palabra no es una palabra que en la actualidad, al menos aquí en mi zona, en Puerto Rico, no es una palabra que sea muy común, porque es una palabra que se ajusta específicamente a un ambiente de trabajo y es la ganadería, ¿verdad? Así es que yo me imagino que si ya escuchaste la palabra trillar, tienes una idea. Si eres creyente y eres estudioso de la palabra del Señor, probablemente ya tienes una idea de lo que voy a estar hablando. Y sí, eso mismo, de ahí mismito es que voy a estar hablando. ¿Qué es un trillo? Pues mis amados hermanos y hermanas en la fe, amigos que pueden estar dándole play a este video, a este tecito. Un trillo es una herramienta agrícola que se utilizaba para separar el grano de la paja. Y esto, ¿verdad? En el ambiente de la cosecha se utilizaba específicamente en conjunto con unos bueyes. Y en la portada de este video te coloqué un cuadrito que tengo guardado con mucho cariño desde hace unos años, porque es una estampa que trae muchas memorias a mucha gente por detalles particulares. En mi caso, pues, como maestra de español. Así es que en el contexto de los bueyes y en el contexto de lo que esta palabra tiene para nosotros en el día de hoy, sigue trillando. Voy a estar hablando acerca de unos datos específicos que yo pretendo sean para que tú seas edificado y seas fortalecido en la fe por medio de la palabra del Señor. Y te voy a estar leyendo a través de la Biblia en primera carta a los Corintios, el capítulo 9, los versos 9 y 10. Y te lo cito en esta ocasión en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Qué linda es la palabra del Señor, qué abundante, qué completa. En el caso o en el contexto del momento en el que Moisés como profeta, como legislador, en el libro de Deuteronomio 25, verso 4, habla acerca de esto, pues sencillamente Moisés estaba legislando qué hacer, qué no hacer, para que todo fuese cuidado, tanto el ser humano como los animales. Y de alguna manera, en el contexto de lo que Moisés quiso decir o quiso incluir, era de que no se le colocara ese bozal al buey, porque el buey que estaba trabajando la tierra, que estaba trabajando para el pueblo, porque utilizando el trillo, al utilizar el trillo, como dije cuando estaba explicándolo al inicio, al utilizar el trillo era el momento, era la herramienta que se utilizaba para separar la paja del grano. Entonces, si no se hace esto, si no se trilla, si no se separa la paja del grano, por eso te digo, en este tecito sigue trillando, hay que seguir separando la paja del grano. ¿Por qué? Porque mientras separamos la paja del grano, hay garantía de que el alimento va a ser bueno, hay garantía de que el pueblo va a ser bien alimentado. La palabra de Dios es comparada con el pan de vida. Así es que es bien importante que haya pan y que ese pan, mire, sea confeccionado de manera sabrosa, de manera limpia, de manera santa, mediante la palabra del Señor. Por eso te digo en esta tarde o en este tecito, sigue trillando. Seguimos con lo que dice la palabra y lo que te leí en la primera carta de Corintios. Y en esta ocasión el apóstol Pablo utiliza esta porción que escribió Moisés, ¿verdad? Como profeta, hablando al pueblo y colocando, ¿verdad?, todas las leyes y estatutos en la Torá o en el Antiguo Testamento, como muchos le llamamos. Y Pablo hace de alguna manera este señalamiento para recordarle a la iglesia
del Nuevo Testamento, la iglesia que se estaba levantando en Corintios, le hace el señalamiento de que, mire, lo que está escrito desde la antigüedad tiene un propósito, pero entendamos que también mediante lo que está escrito, el Señor quiere hablarnos directamente a nosotros. El Señor quiere que nosotros nos identifiquemos y veamos de alguna manera, mis amados hermanos, hace unos cuantos tecitos, muchos tecitos, yo diría que fue como el tecito 11 por ahí, más o menos. Si no fue el 11, fue el 13, si mi memoria no me falla. Yo hablaba de que en la palabra del Señor hay muchas herramientas de la lengua que se utilizan y entre ellas está la metáfora. Entonces aquí hay una comparación del buey con el ser humano, pero no con el ser humano cualquiera, sino con aquel ser humano que es un siervo del Señor, que trabaja para la obra, que de alguna manera se mantiene trabajando para la obra del Señor. Mire, cuéstele lo que le cueste cansancio, le cueste fatiga, le cueste la situación que nos pueda costar. Y entonces el apóstol Pablo no solamente le habló a los corintios, sino que también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, verso 18, dice Pablo nuevamente en la palabra del Señor: pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Incluso en la explicación de lo que acontece más adelante en esta porción de primera Timoteo, el apóstol Pablo habla de que el que trabaja en la obra del Señor también es digno, ¿verdad?, de recibir, como lo era digno el buey, de recibir alimento directamente de primera mano, mis amados hermanos, porque cuando se trabaja para Dios, Dios nos da la bendición y la oportunidad de ser alimentados directamente de su mano. De primera mano somos alimentados por el Señor. Y yo estuve buscando o consultando fuentes de información, porque me causó curiosidad esta repetición, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento, en 2 ocasiones, el mismo escritor, entiéndase, el apóstol Pablo, ¿por qué aludir y más de una vez al buey? Y yo me cuestionaba cuántas fuerzas realmente tiene un buey. Y en la información que consulté decía que la fuerza de un buey equivale a entre 3 y 7 hombres. Si usted le saca la media a eso, le da 5. Y usted sabe que el 5 es un número profético. Y en este contexto, lo que importa es, mis amados hermanos y amigos, lo que importa en este contexto es que con ánimo, con entusiasmo, con fidelidad, con todo lo que viene del cielo, continuemos entonces haciendo lo que el cielo nos ordenó que nosotros hiciéramos. En esta tarde y en este tecito yo te recuerdo que tenemos que seguir trillando para la gloria de Dios. Nada puede detener el que separemos la paja del grano, porque el pueblo tiene que ser alimentado directamente de la mano del Padre. El pueblo tiene que ser alimentado con un grano que pueda de él sacarse el mejor alimento, el mejor pan. Es necesario que sigamos trillando y es necesario que entendamos que aunque puede ocurrir en nuestra vida espiritual cansancio, fatiga, mire, mareo por causa del calor, por lo que sea, tienes sed, tienes exceso de calor, tienes te falta algún abrigo o lo que sea, la situación espiritual que estés experimentando, para nosotros en cada uno, incluso para el que está trillando, hay promesas en la Biblia, hay promesas en la palabra del Señor que de alguna manera nos estimulan a que en ese momento de sed espiritual, en ese momento de cansancio, en ese momento de fatiga, hay promesa bíblica. Y a lo mejor no está en este mismo contexto de los versos que te estuve leyendo, pero si yo voy al libro del profeta Isaías, específicamente al capítulo 40 del libro de Isaías, allá al final, los versos 30 y verso 31, dice la Biblia, y eso lo dice la Biblia para aquellos que trillan, aquellos que siguen haciendo la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, versos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y por qué tenemos que seguir caminando?
Tenemos que seguir caminando, mis amados hermanos, porque hay que seguir trillando. Hay que seguir separando la paja del grano. ¿De qué grano? Del grano que va a alimentar al pueblo, del grano con el que se va a hacer el pan, el alimento santo, el alimento, mire, sagrado, que va a nutrir las almas de aquellos que están necesitados del pan de vida, el cual es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Por eso nosotros tenemos que seguir trillando, porque separados de Él nada podemos hacer y tenemos que hacer su voluntad para que el pueblo cumpla la palabra. Y la palabra y el consejo, cerrando este tecito, es que tú sigas trillando. Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar el oasis y dice la palabra que vamos a levantar alas como águilas. Yo te espero la próxima semana en un tecito más, en este espacio en el que Dios va a hablar con nosotros y nos tendrá cosas maravillosas para hablar a nuestro corazón. Bendiciones y un abrazo. Hasta la próxima semana.